Bueno, entonces continuando con este ejercicio, recordemos entonces, para hallar la medida aritmética, lo que tenemos que hacer es hallar el total de y por ni, y este total entonces lo vamos a dividir en el número de rango, es decir, la cantidad de personas a las que se le hicieron la encuesta. Bueno, para hallar entonces la mediana, lo que vamos a hacer es hallar los valores de n multiplicando y por ni, como les decía anteriormente, y sumar el primero por el segundo por el tercero, sumando el total, dividiéndolo entre 2, esa es la manera de hallar n2, y la manera de hallar la mediana, entonces recordemos que es sumando y menos 1, es decir, y menos 1, es decir, 4, con y nj, que sería 5, y dividiéndolo entre 2. Básicamente esta es la manera pues de hallarlos, para hallar la varianza. Recordemos entonces que tenemos que totalizar y dividir en el rango, y para hallar la desviación estándar lo hallamos con la fórmula igual raíz. Bueno, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo para que nos quede pues muy claro la manera de hallar esto. Entonces lo vamos a hacer con los ingresos. Recordemos que en la encuesta inicial le decíamos a las personas que nos dijeran cuál era aproximadamente los ingresos de su hogar. En este caso pues nos contestaron diferentes rangos y esto lo clasificamos entonces acá. Recordemos que pasamos la tabla de y, que serían los valores que vamos a estimar, los clasificamos entre qué rango están, de 200 a 4.438.000 estarían en este rango. Para hallar y, recordemos entonces que tenemos que sumar C3 con N4. Vamos a verificar entonces qué es N4. Entonces acá vamos a ver cómo vamos a hallar M, que es el número de intervalos, vamos a hallar R, que es el rango, y vamos a hallar C, que es la amplitud del intervalo. ¿Cómo se hallan estos? Entonces, con una fórmula. La fórmula es 1 más 3,33 por logaritmo 10, abre paréntesis. Vamos a darle contar, abre paréntesis, y vamos a seleccionar el rango desde A1 hasta A60, que es el rango pues que estamos hablando. Pues las personas nos dijeron que ganaban entre ese rango. Bueno, entonces recordemos entonces 1 más 3,33 por logaritmo 10, abre paréntesis, contar entre este rango. Y esto nos da 7, es decir que 7 es el número de intervalos. Entonces en este caso vamos a hallar entonces R, que es el rango. Recordemos entonces que el rango se halla de la siguiente manera, igual máximo, entonces restándole al máximo el mínimo. Entonces recordemos que igual máximo el rango fijo menos igual mínimo el rango, y esto lo que nos da es 4.800.000. El rango máximo menos el mínimo nos da esto. Y para hallar la amplitud del intervalo, que sería C, lo que hacemos es dividir 4.800.000 entre el número de intervalos. Entonces esto lo que nos da es 706.000. Bueno, estos datos los pasamos acá pues para que los podamos utilizar. Recordemos que si los pasamos con fórmula no los va a coger después entonces en el ejercicio. Para ya verificar que quedó bien, lo que hacemos es, la fórmula es M por C, entonces sería 7 por 706.000, si le damos F2, y efectivamente pues nos da 4.800.000, eso quiere decir que quedó bien. Recordemos entonces que y menos 1 es el límite inferior del intervalo, y el límite superior, y y con y mayúscula, promedio de los límites. Bueno, entonces volviendo acá, verificamos entonces, se realizaron la suma para hallar este y de C3, es decir, del primer rango. Lo sumamos por C, es decir, 706.000. Lo fijamos y ya al darle doble clic acá, automáticamente pues se nos aparecen los rangos, ¿sí? Ahora para hallar y, entonces vamos a decirle que nos diga cuántas personas ganan más entre 200.000
y 906.000. Entonces la fórmula sería igual contar puntos sí, seleccionamos el rango, abrimos comillas, mayor o igual que 200, cerramos paréntesis, menos, nuevamente contar puntos sí, el rango nuevamente, abre comillas, mayor que 906.359. Entonces, hay 17 personas que ganan aproximadamente entre 200.000 y 906.000 pesos de esas 60. Recordemos que hubo 5 personas que nos dijeron que no sabían cuánto ganaban aproximadamente en la casa, por eso el rango total nos da 55, con el margen de error de las 5 personas que dijeron que no sabían. Bueno, ahora para hallar este YI, recordemos entonces que se hallan con la fórmula igual promedio entre YI menos 1 y YI, y así sucesivamente, promedio entre 906.000 y 1.612.000. Para hallar el HI, recordemos entonces que se halla dividiendo NI en el total de muestras, en este caso sería 55, y así sucesivamente. Para hallar este NI, entonces recordemos que se pasa el 17 acá, de este, luego se suma el primero con el segundo, luego el segundo con el tercero, luego el tercero con el cuarto. Vamos a verificar, si pueden ver con los colores, nos dice que sumamos 33 más 11, y así sucesivamente. Bueno, ahora para hallar HI mayúscula, entonces lo mismo, nos está diciendo que para hallar esta HI lo que hicimos fue pasar este 3, luego sumamos el segundo con el tercero y así sucesivamente. Bueno, esto ya lo hemos visto ya 2 veces, entonces pues pienso que ya está muy claro. Finalizando, entonces lo que tenemos que hacer es totalizar, sumamos, luego lo dividimos en la cantidad de muestras, en este caso, para hallar la media, sumamos el total de YI por NI y lo dividimos en 55. Y para hallar la moda, lo que tenemos que hacer en este caso es verificar el primer rango, es decir, de YI, es decir, 553.000. Ya más adelante pues vamos a verificar por qué razón. Bueno, entonces ya tenemos claro cómo hallamos esto. Hay 2 fórmulas muy importantes para tener en cuenta acá que hallamos en este caso, que es la variable continua mediana y la varianza. Entonces, la fórmula para la variable continua sería esta y la fórmula de la varianza sería esta. Bueno, es decir, la potencia de YI menos Y potencia por NI dividido N. Entonces, acá lo que hacemos es pasar el valor de YI menos 1, como podemos ver. Acá pasamos el valor de YI, pero no Y y el que está luego de Y, sino Y mayúscula I, como pueden ver. Lo pasamos el valor de NI y pasamos el valor de NI mayúscula. Bueno, entonces finalmente, para hallar estos valores, entonces recordemos que lo dividimos entre 2, totalizamos, lo dividimos entre 2, y para hallar esta varianza, entonces se calcula de la siguiente manera. Acá podemos ver la fórmula, entonces lo que nos está pidiendo es que tenemos que sumar el primer valor de Y y NI más el segundo valor, es decir, sería YJ, NIJ, perdón, por el total menos la suma inicial de NI menos 1 y dividido en E17, entonces en este caso sería el total. Bueno, entonces es un poquito complejo, pero pues siempre y cuando nos basemos en la fórmula nos tiene que dar pues el valor de la varianza. Entonces nos dice que Y menos 1 más C, abre paréntesis, N dividido 2 menos NJ menos 1 dividido en NJ. Es un poquito complicado, pero recordemos que si totalizamos y dividimos entre 2, como en este caso, el 27.500 dividido entre 2 nos da 55,
27.500, entonces tenemos que buscar entre este rango, recordemos el video anterior, cuál nos da 27.500 o no se pasa. Entonces sería 17.000, por eso está subrayado con otro color. Si fuese 30.000, entonces lo ubicaríamos sobre el 33, o si fuese 33.000 sería este NJ-1, y el que le sigue sería NJ, pero pues en este caso como no tenemos una cantidad exacta como 30 en el anterior ejercicio, entonces por eso el valor de NJ-1 sería el primero. Bueno, entonces por esa razón, en el momento de que vamos a hallar la fórmula de la varianza, lo que nos está pidiendo es y-1, entonces sería y-1 más c, que en este caso sería 16, abre paréntesis, n menos nj-1, es decir, n-2, como les decía anteriormente, sería el total dividido en 17, que en este caso pues sería 16. Bueno, entonces esa es la manera pues de hallar la desviación estándar. Ahora para hallar pues esta siguiente fórmula, de igual manera también tenemos que regirnos como tal a la fórmula. Entonces la fórmula de la varianza en este caso sería y menos y potencia por ni dividido n. Entonces igual, siempre y cuando sepamos identificar los términos y regirnos a la fórmula, pues podemos efectuarlo para que nos quede correcto. Y si ya fijamos los valores, ya solo con darle acá, nos aparecen automáticamente. Entonces podemos ver acá que tenemos la potencia de y, que en este caso sería el azul, menos y, que en este caso sería 17, elevado a la potencia de 2 por 16, que en este caso sería 17. Entonces aquí nos da el resultado y como ya está fijo, con doble clic, pues ya nos aparecen los valores. Bueno, y de manera muy rápida vamos a ver cómo se halla, cómo se grafica. Entonces vamos a darle en insertar, vamos a darle un gráfico que queramos, por ejemplo, pues podemos hacer un gráfico circular que aparece acá. Y acá le vamos a dar seleccionar datos, le vamos a dar agregar, el nombre de la serie, pues es qué serie vamos a graficar. Por ejemplo, vamos a graficar esta serie, le damos aceptar o enter, cuáles son los valores que quiere incluir en la tabla, entonces los subrayamos, en este caso por ejemplo los valores de y, y le damos a aceptar. Acá en editar nos está preguntando que si queremos editar los valores, bueno, lo vamos a dejar así, que no. Y vamos a ver de que acá ya nos graficó, si lo queremos con porcentaje, pues los gráficos nos dan la posibilidad de que podamos escoger la manera visual para representar los valores. Entonces acá nos los está escribiendo con porcentaje, también nos los puede dar en forma de torta. Si queremos cambiar el diseño, acá le podemos dar en formato. Ya es que practiquemos y que juguemos con los diferentes estilos que hay de gráficos. Acá nos dice, por ejemplo, si quiere cambiar el tipo de gráfico, si no me gustó cómo quedó ese. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este en forma de columna, cómo nos quedan los datos en forma de columna. Pues son muchos datos y por eso nos quedan acá acumulados. Pues es un ejemplo para que lo tengamos presente. Bueno, entonces básicamente pues así se generan los gráficos. Vamos a eliminar este, yo lo monté pues sobre el trabajo que ya había realizado. Entonces pues básicamente esa es la información. Quedo atenta a sus comentarios, la manera pues de graficar, la manera de trabajar las fórmulas. El consejo es que practiquemos mucho, que analicemos, que juguemos con los estilos, juguemos con las formas, con los gráficos, para de esta manera pues poder que nos quede más clara la información. Bueno, se despide de ustedes Viviana Huertas, espero que les haya gustado mi video, les deseo una feliz tarde.